Bueno, continuando con el tema de retinopatía hipertensiva, vamos a ver un video que considero bastante interesante. En el fondo de ojo normal encontramos y debemos prestar especial atención a las siguientes estructuras: la papila, la mácula, el árbol vascular retiniano y el parénquima retiniano. La papila óptica se encuentra situada en posición central en el fondo de ojo. Su parte más externa ha de tener unos bordes nítidos. Y en su parte más interna presenta una zona vacía, que es la excavación papilar fisiológica. Esta excavación normalmente debe tener un diámetro menor de 4 décimos del diámetro total de la papila. Entre la excavación y el borde externo tenemos una estructura circular, el anillo o rodete neural, que está formando por todos los axones o cilindroejes de las células ganglionares retinianas. Estas forman así la primera porción del nervio óptico. Su aspecto normalmente es ligeramente anaranjado. También observamos que en la papila se reúne el paquete vascular retiniano. Decía Fuchs, y seguramente no le faltaba razón, que la mácula es el milímetro más valioso del cuerpo humano. En él se concentra el 100% de la agudeza visual. Si algo nos afecta en ella, perderíamos el 90% de la visión y pasaríamos a ciegos desde el punto de vista legal, ya que nuestra visión no llegaría al 10% en el mejor de los casos. Observando el fondo de ojo, vemos que la mácula se sitúa anatómicamente de forma temporal a la papila, por lo que el ojo que estamos viendo en la retinografía correspondería al ojo derecho del paciente. La podemos identificar con facilidad, puesto que tiene un aspecto ligeramente más oscuro que el resto del parénquima retiniano y además carece de vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos retinianos entran y salen del globo ocular a través de la papila. Dentro del ojo se dividen en múltiples ramas retinianas, que son completamente diferentes para cada uno de nosotros y llegan a ser tan identificativas como una huella dactilar. Pero aunque sean tan diferentes, todas tienen unas características comunes, ya que la arteria y vena central de la retina se van a dividir en ramas superiores e inferiores, nasales y temporales. Cuando las observemos, vamos a prestar especial atención a su trayecto, a su calibre y su forma, así como otras características que pueden ser patológicas, como los envenenamientos o las oclusiones. Prácticamente todo el fondo ocular está constituido por el parénquima retiniano. Su aspecto anaranjado es debido al color de la coroide subyacente, ya que el retino es transparente. Prestaremos atención a su color, a su uniformidad, a la aparición de manchas, hemorragias, exudados, agujeros, desgarros o manchas. Bien, algunas cosas importantes en relación a los vasos sanguíneos que vemos nosotros en el fondo de ojo son los siguientes. Número 1. Las arterias y sus ramificaciones son de un color rojo claro porque tienen una capa adventicia que es la más externa, hablaremos de ello más adelante, más delgada. Las venas son de un color rojo oscuro. En lo que se refiere a tamaño, más que tamaño diríamos a diámetro. Las arterias son más delgadas, son más pequeñas, 2/3 o 4/5 del diámetro de las venas, y las venas pues son más cortitas hasta cierto punto, ¿no? Utilizando un lenguaje popular. Como lo que arrojamos nosotros a través de la pupila es un rayo luminoso con nuestro oftalmoscopio, bueno, esa luz incide sobre las arterias y las venas de la retina y se refleja, pero se refleja mucho más en las arterias. Las arterias se ven brillantes, pero no toda la arteria se ve brillante. Si esta fuera una arteria, normalmente el tercio central de la arteria, solamente un tercio, vamos a decir, de la
arteria, solamente el tercio central de la arteria es el que debe reflejar el brillo. ¿Por qué? Porque su capa adventicia es más delgada y permite el reflejo de la luz. Entonces, por otro lado, las venas tienen un diámetro mayor y pueden tener un brillo, una reflexión, pero siempre mucho más estrecha o incluso ausente. Eso es normal. ¿Ok? Los cruces arteriovenosos, veremos que hay sitios donde la arteria cruza con la vena. Y en el 75%, el 70-80% de los casos, bueno, hay discrepancia en esto, hay quienes nos dicen que las dos terceras partes, etcétera, pero bueno, vamos a decir la gran mayoría de los casos, las arterias pasan por encima de la vena. Es decir, esta arteria, voy a pintar la vena de otro color para que sea más descriptivo. La vena suele pasar en la mayoría de los casos por debajo de la arteria, pero lo normal es que no se pierda la continuidad. ¿A qué me refiero con esto? La arteria pasa por arriba, pero no se pierde la continuidad de la imagen de la vena. En la mayoría de los casos, entre el 66 y el 80%. Bien, una vez separado esto, vamos a ver la fisiopatología de la retinopatía hipertensiva. Entonces, las alteraciones de la hipertensión arterial a nivel de vasos retinianos se producen a través de dos vías. Es decir, hay dos formas en las cuales la hipertensión arterial afecta la perfusión y el retorno venoso a nivel de la retina. El primero de ellos es la hipertonía. Entendamos por hipertonía vasoconstricción. Como bien lo decís acá abajo, hipertonía da lugar a vasoconstricción por los efectos alfa, ¿no? Hay hiperplasia muscular, es decir, la capa muscular de las arteriolas se vuelve más gruesa. Hay necrosis fibrinoide, es decir, hay aumento de material fibrinoide. Hablemos, por ejemplo, de matriz amorfa o de glucoproteínas o bien de fibras colágenas, como respuesta automática y generalizada ante la hipertensión arterial. Es decir, hay vasoconstricción. Y ya saben que ustedes que la vasoconstricción aumenta las resistencias periféricas, en este caso, en los vasos retinianos. Disminuye el calibre de las arterias. Número 2, la vía de la esclerosis. Hay acumulación de material hialino en la íntima. ¿Qué es material hialino? Son glucosaminoglucanos. Los glucosaminoglucanos son glucoproteínas. En la matriz amorfa en el tejido conectivo, que en la hipertensión arterial se acumulan. ¿Dónde se acumulan? Se acumulan en la capa íntima. Recuerden que la capa íntima, si yo dibujo aquí en un corte coronal una arteria, imagínense que lo que está aquí, que no es la luz de la arteria. Lo rojo es
el endotelio, y lo azul que voy a marcar aquí es la membrana basal, la capa íntima de una arteria o una arteriola es la membrana basal y su endotelio. Bueno, hay un engrosamiento, ¿sí? Hay un engrosamiento de la capa íntima, principalmente expensas de la membrana basal. ¿Okay? Por acumulación de glucosaminoglucanos y glucoproteínas. Esto se extiende hasta la túnica media. La túnica media es la capa muscular. Vamos a pintarla para que nos quede más claro con el saltador. Esta sería la túnica media, una túnica media hipertrofiada. Normalmente no sería tan gruesa. Y finalmente tenemos la capa adventicia. La capa adventicia es la capa más externa, que ahorita vamos a hablar de ella. Así que vayan familiarizando con ella. Normalmente la capa adventicia es una capa de tejido conectivo delgadita que delimita, entre muchas otras cosas, al vaso sanguíneo. Bien, en la vía de la esclerosis hay acumulación de glucosaminoglucanos, que son glucoproteínas, y también de colágeno, fibras colágeno. ¿En dónde? En la capa íntima, específicamente en la membrana basal y en la membrana elástica interna,